Muy buenas a todos amigos musculosos y bienvenidos una más a un nuevo vídeo al canal del Templo de la Hipertrofia. En este nuevo vídeo de hoy vamos a analizar qué son las descargas de entrenamiento y cuándo deberíamos de realizar estas descargas. Porque a menudo me encuentro en redes sociales con muchos entrenadores que dicen y afirman que sí o sí es obligatorio hacer estas descargas cada X semanas. ¿Cuándo vamos a analizar en este vídeo si realmente esto es así o no? Así que bueno, lo primero que hay que entender sobre las descargas de entrenamiento. Una descarga de entrenamiento es igual a que ha habido una mala planificación en tu programación del entrenamiento. Por eso es tan importante aprender a programar correctamente tu rutina de entrenamiento para que no te ocurra esto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso? El hecho de que tengas que hacer una descarga porque ha habido una mala planificación, bueno, pues porque obviamente ha habido un exceso de trabajo, te has pasado con ese trabajo, sea en cuanto a volumen de series, sea en cuanto a intensidad, sea en cuanto a las cargas, da igual. El caso es que te has pasado con el trabajo. Entonces, como te has pasado, como no te has autogestionado correctamente tu programación de entrenamiento para no llegar a ese punto, ha llegado a un punto en el que dices, no puedo más. Ahora vamos a analizar qué puntos pueden ser esos, porque pueden ser muy diversos, ¿no? Pero normalmente llega un punto en el que por A o por B dices, bueno, pues necesito, digamos, hacer esta descarga porque no puedo más. Entonces, algo relacionado para entender por qué has llegado a ese punto es entender qué tipos de fatigas se pueden generar tanto en una sesión de entrenamiento puntual como en general en un microciclo, en un mesociclo, en un macrociclo, me da igual, ¿vale? A lo largo de los diferentes días que tú vas entrenando se acumulan diferentes tipos de fatigas y dependiendo de cuál se genere, si es una, si son todas, si son varias, pues llegas a ese punto de necesitar hacer esa descarga. Y dependiendo del tipo de fatiga que sea la culpable de que haya provocado que te hayas pasado con el volumen de entrenamiento y necesites esa descarga, necesitarás modificar unas cosas u otras de tu rutina para hacer un tipo de descarga u otra. Parece muy complicado, pero ahora lo vamos a ver porque es súper sencillo. Vamos a ver, ¿qué tipos de fatiga se pueden generar? Bueno, la primera que he puesto es la más ambigua, me gusta llamarla a mí así, no tiene un fundamento científico detrás, pero bueno, puede ocurrir que tengas fatiga mental. ¿A qué me refiero con fatiga mental? Que seguro que hay aquí alguno que está viendo el vídeo y diga, eso no existe. Bueno, por fatiga mental me refiero a que no te has adherido correctamente a ese plan de entrenamiento que tú te has puesto, ¿no? Digamos que lo más importante en una programación de entrenamiento, en una rutina, te la hagas tú mismo o te la haga tu preparador, tu entrenador, es que te adhieras correctamente a esa rutina, a esa programación para que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Lo más importante es que sea sostenible. De nada sirve que tú durante 2 meses entrenes como el más fuerte de tu gimnasio, levantes el que más carga, vayas 2 veces al día al gimnasio, si luego llega un punto en el que, ¡pum!, necesitas hacer la descarga, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no es tanto por un problema de que te duelan las articulaciones, de que estés cansado, de que no mejores el rendimiento, de que los músculos no se recuperen bien. No, es simplemente que a nivel mental, digamos, no tienes la motivación suficiente para seguir ese plan de entrenamiento, ¿no? Simplemente cada persona, bueno, pues depende de su contexto individual, depende del tiempo que tenga, de la energía, del foco, pues va a tener más capacidad para tolerar mayor trabajo o menor. Entonces hay que entender el contexto individual de cada persona para ponerle una programación de entrenamiento, para que tú mismo te pongas una programación de entrenamiento que seas capaz de cumplir a lo largo del tiempo. No un mes, no 2 meses, no. A lo largo de años, que es lo importante. El que verdaderamente progrese en el gimnasio no es el que progresa durante un mes o 2 meses, no. Es el que se tira años. Habrá temporadas en las que pueda hacer más trabajo, más volumen total, pues porque tenga más foco, más energía, lo que hemos hablado, o habrá momentos en los que pues tendrá que bajar un poco ese nivel, ¿no? Pues porque tiene un trabajo más demandante, porque, yo qué sé, le ha surgido la curiosidad por otro tipo de hobby y no puede dedicar todo su foco y su energía al entrenamiento, va a depender de cada persona. En cambio, hay personas que están focus absolutamente en el entrenamiento y ahí sí que puedes apretarle y esa persona va a ser capaz de sostener esa programación de entrenamiento durante mucho tiempo. Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú a nivel mental no estás capacitado para tolerar tanto volumen de entrenamiento, tantos días de entrenamiento a lo largo de la semana, no una semana, 2, 3, 4, a lo largo de meses, pues llega un punto en el que a nivel mental dices, oye, me encuentro bien físicamente, pero me da muchísima pereza ir al gimnasio, y sí que es verdad que obviamente muchas veces hay que ir con pereza, ¿no? En eso consiste la disciplina, no podemos solo depender de la motivación, pero llega un punto en el que dices, no lo tolero esto, no lo soporto, no aguanto, entonces sé que tarde o temprano voy a fallar y no voy a poder seguir. En ese caso, es un punto en el que convendría revisar la programación de entrenamiento para rebajar probablemente el volumen de entrenamiento o la intensidad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, bajar el trabajo total
de esa programación de entrenamiento. Sea pues que si ibas, por ejemplo, 6 días a la semana al gimnasio, pues pases a ir 4, o que vayas los 6 días pero dediques menos tiempo a cada sesión, porque haces menos series totales, o porque en lugar de hacer los ejercicios tan intensos al fallo o muy cerca del fallo, pues bajes un poquito el RIR, bajes esa cercanía al fallo, ese nivel de intensidad, ese grado de esfuerzo en los ejercicios, para que no te supongan tanto esfuerzo cada vez que vas y sea más tolerable a nivel mental. Pero bueno, en definitiva, tienes varios tipos de modificaciones que puedes hacer en tu rutina, pero en definitiva es eso, ¿no? Que a nivel mental ya no das más de sí. Luego tendríamos la fatiga a nivel local. ¿Qué me refiero con este tipo de fatiga? Este tipo de fatiga es la que se genera cuando tú trabajas un grupo muscular, digamos que se genera cierto daño muscular, ¿no? Y luego, pues para que esas fibras se vuelvan a recuperar correctamente hasta estar de nuevo perfectas para poder volver a entrenarlas, van a necesitar unos días, ¿no? Por ejemplo, tú entrenas un curl de bíceps, varias series de entrenamiento, se genera cierto daño muscular, se produce también mucha acumulación de metabolitos, etc, etc. Bueno, el caso es que las fibras, digamos que se han dañado, coloquialmente hablando, ¿no? Pero bueno, ahora, digamos que ese músculo, el curl de bíceps, necesita unos días para generar nueva proteína contráctil. Digamos que hay proteína dañada del músculo y necesita unos días para que se regenere ese músculo y vuelva a estar en perfectas condiciones para poder volver a entrenarlo, ¿no? Entonces, dependiendo del trabajo que tú ya le hayas dedicado y el sistema de entrenamiento que utilices, necesitarás más días o menos. Pero bueno, el caso es que este tipo de fatiga, digamos que nos debería de preocupar únicamente si probablemente estemos haciendo demasiado volumen de entrenamiento, ¿no? Porque el caso es que no es preocupante, porque si tú notas que, por ejemplo, si tú entrenas el lunes brazos, entrenas el bíceps, vas el jueves, digamos, a volver a entrenar bíceps y ves que todavía sigues teniendo cierto daño muscular, o que no mejoras en el rendimiento, por ejemplo, estás en una etapa de volumen y ves que con el paso de las semanas no mejoras absolutamente nada en el rendimiento de esos ejercicios para el bíceps, sino que encima empeora, ¿no? Bueno, pues en este caso puede ser un indicativo de que está la fatiga local, periférica se llama también, digamos que te está impidiendo que puedas progresar. Es demasiado elevada y estás dejando pocos días para recuperarte, con lo cual, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues o bien bajar el volumen total de entrenamiento que estás dedicando a cada grupo muscular en concreto que no te esté recuperando bien, porque puede ser que tú, digamos, para la espalda te estás recuperando perfectamente, o para los tríceps, y sin embargo para los bíceps no. Ya sea porque estás dedicando más volumen de entrenamiento o porque simplemente pues, los bíceps no tienen esa capacidad en tu organismo, en tu cuerpo, para recuperarse tan rápido como los tríceps, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? O bajas el volumen de entrenamiento, bajas las series de entrenamiento que utilizas para el bíceps. También ten cuidado con no enfatizar demasiado las excéntricas o no trabajar en exceso en demasiadas series el bíceps cuando está muy estirado, ¿vale? Porque eso va a generar mayor daño muscular, entonces también tendrías que analizar eso. Entonces, o bajas el trabajo, obviamente, como estoy diciendo, cambias un poco el sistema de entrenamiento, o lo que haces es espaciar un poco, que eso se le llama bajar la densidad de la programación de entrenamiento con respecto al bíceps, que aquí quiere decir, bueno, pues que tú lo que tienes que hacer es que si, por ejemplo, trabajabas los bíceps cada 3 días, bueno, pues ahora hazlo cada 4, ¿no? Entonces, dejas un día de descanso extra y ya lo entrenas para el día siguiente, que probablemente igual ya se ha recuperado. ¿Qué ocurre con este tipo de fatiga con respecto a hacer una descarga? Bueno, pues que tampoco va a ser muy necesaria una descarga larga, que yo veo mucha gente que los preparadores le dicen, no, sí tienes que hacer una descarga de una semana sin ir al gimnasio. A ver, eso no tiene sentido, va a depender. Si lo único que te está ocurriendo es que te estás pasando un poquito con el volumen de entrenamiento y lo máximo que te está sucediendo es que hay algún músculo concreto que no se está recuperando del todo y notas que sigue teniendo cierto daño muscular cuando lo vuelves a entrenar después de X días o que no mejora el rendimiento, bueno, pues en ese caso lo único que tienes que hacer es ver, analizar, porque a lo mejor igual no tienes ni que bajar el volumen de entrenamiento, igual lo que puedes hacer es coger y decir, vale, pues si el tríceps se me está recuperando bien, pues voy a meterle un poquito más de caña al tríceps y sin embargo el bíceps deja un poquito más de días hasta volverlo a entrenar, porque sé que necesita más días. Me refiero, en lugar de bajar el volumen de entrenamiento para el bíceps, lo que haces es darle más caña a otros grupos musculares y dejar un poquito de espacio para que el bíceps o el músculo que sea que no se te recupera bien, se recupere, ¿no? Pero en este caso, para nada necesitas hacer una descarga de una semana sin ir al gimnasio. No tiene sentido, porque tú, si notas que en general, incluso en la gran mayoría de grupos musculares, sigues teniendo cierto daño muscular, los notas que no se recuperan bien del todo, con que dejes 1 o 2 días de descanso total, ¿vale? Ya se te van a recuperar correctamente y ya estás completamente reseteado, ya has reseteado la máquina, ya has reseteado al organismo, ya vas a poder volver a entrenar, pero cuidado y autogestionate correctamente esa programación para que no ocurra este tipo de fatiga local en exceso, ¿vale? Espero que os haya quedado claro este punto.
Seguimos, fatiga articular. Esta es la más peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, cuando nos pasamos con el trabajo total de entrenamiento, de la rutina de entrenamiento, que muchas veces puede no ser porque estés haciendo demasiado volumen de entrenamiento, sino porque quizás estás utilizando cargas demasiado elevadas, trabajando en rangos de repeticiones excesivamente bajos, e incluso también porque estás dedicando demasiadas series de entrenamiento a ejercicios multiarticulares, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente los ejercicios multiarticulares, estás moviendo mucha más carga, producen mayor estrés en las articulaciones. Puede haber algún caso concreto que digan que, por ejemplo, las extensiones de cuádriceps generan bastante estrés sobre las rodillas. Sí, pero estamos hablando aquí en rasgos generales, ¿no? No va a ser lo mismo la fatiga articular en el codo que te va a generar unas extensiones de tríceps en polea, mítico ejercicio de extensiones de tríceps, que la que te va a generar un ejercicio en un press de banca, ¿no? Por ejemplo, en un multiarticular. Ahí, como mueves mucha carga total, el estrés que se produce en las articulaciones, en general en las estructuras pasivas, en los tendones, en los ligamentos y demás, va a ser mucho mayor. Entonces, si tú te pasas realizando demasiadas series de entrenamiento en ejercicios multiarticulares, pero es que encima estás trabajándolos en rangos de repeticiones excesivamente bajos, porque has visto en un vídeo en donde sea que te dicen que sí o sí los multiarticulares hay que trabajarlos a 6 repeticiones, que puede tener su lógica, pero también hay que tener cuidado con no pasar siempre a repeticiones excesivamente bajas. ¿Por qué? Porque es posible que lo que ocurra es que si tú trabajas en rangos de repeticiones más bajos, mueves mayor carga externa, con lo cual mayor estrés para las articulaciones. Sin embargo, si bajas la carga externa trabajando en rangos de repeticiones un poquito más altos, las articulaciones van a sufrir menos y el músculo va a trabajar prácticamente igual, se va a llevar el mismo estímulo, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, con este tipo de fatiga sí que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces empezamos con un nuevo entrenador o nos pasamos al principio porque estamos muy motivados y nos gestionamos nosotros nuestra rutina de entrenamiento en ponernos pues demasiadas series de entrenamiento, multiarticulares, mucho trabajo. Quiero trabajar el pectoral, pero es que quiero hacer un press de banca plano, quiero hacer un press de banca inclinado, un declinado, luego unos fondos. Pues normal que luego al mes o a los 2 meses digas, joder, me duele el hombro, me duele el codo y no sé qué hacer, porque claro, ya estás ahí como adicto a necesitar hacer tanto volumen de entrenamiento, ¿no? Entonces ahí sí que ten cuidado porque primero empiezan en molestias esta fatiga articular, primero me duele un poco el codo, pero como sigas trabajándolo y no le des descanso necesario o utilices ciertas estrategias para disipar un poquito y que se vaya esa fatiga articular, va a acabar en lesión gorda, una lesión que a lo mejor te tiene apartado del gimnasio 3 meses, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de fatiga articular porque no es como la fatiga local. No es lo mismo, ¿vale? La fatiga local hemos dicho que en cuestión de muy poquito tiempo te puedes recuperar y modificando 4 chorradas ya lo tienes, pero la fatiga articular, cuidado. Repetimos, fatiga articular. ¿Por qué puede ser? Porque dedicas demasiadas series a ejercicios multiarticulares en lugar de tener una base correcta de ejercicios multiarticulares que no sean muchos, más que sean poquitos, para dar un estímulo más global a los músculos e incluso poder progresar en carga, realizando una sobrecarga progresiva, que siempre es más fácil en un ejercicio multiarticular. Y luego el resto vamos a intentar meter más series de ejercicios monoarticulares más analíticos, ¿no? Pues por ejemplo, para pecho, ¿no? Para el pectoral. Bueno, pues no hace falta que hagas 3 multiarticulares, lo que comento, ¿no? De press banca plano, luego un inclinado, un declinado, no, pues haz un plano y luego ya si quieres termina de enfatizar las diferentes partes del pectoral, que muchas veces ni hace falta, en según qué contextos, pero bueno, si lo quieres dar un estímulo absolutamente completo, bueno, pues mete un poco de poleas, mete una pec deck, mete otros ejercicios, otras estrategias para conseguir muy buen estímulo para el pectoral, mucho trabajo, mucho volumen de entrenamiento, que crezca mucho, pero sin machacar los hombros o los codos en este caso, ¿no? Entonces, puede ser porque te pasas con los multiarticulares o porque trabajas siempre en rangos de repeticiones bajos, acordaros de eso, o porque haces incluso la cadencia siempre demasiado explosiva, ¿no? Siempre va a producir menos estrés en las articulaciones hacer una cadencia un poquito más controlada. ¿Por qué? Porque al final, para igualdad de rango de repeticiones, vas a mover menor carga externa. Si tú haces una cadencia más controlada, con una misma carga van a salir menos repeticiones que si te centras en hacerlas todas súper explosivas, ¿no? Entonces, lo mismo. No es solo el rango de repeticiones, sino que si te pasas y siempre haces una cadencia muy explosiva, también vas a trabajar en rangos de repeticiones más bajos y el estrés que se genera en las articulaciones va a ser mayor. O sea, ya no es que trabajes en rangos de repeticiones más bajos, simplemente que si tú haces la cadencia siempre explosiva, como consecuencia vas a mover mayor carga externa, ¿vale? ¿Me explico? En este punto, entonces la fatiga articular es mayor. Y mucho cuidado porque esa no se va de la noche a la mañana. En cuanto aparecen molestias, hay que parar, analizar, poner foco y decir dónde está el problema. Vamos a mejorar esto,
para poder seguir consiguiendo un buen trabajo, un buen volumen de entrenamiento sin machacar las articulaciones. Porque como os he comentado al principio, cuando empiezo a hablar de la fatiga articular, muchas veces no es porque te estés pasando con el trabajo total o con el volumen de entrenamiento, que muchas veces nos pensamos que ya nos estamos pasando con el volumen de entrenamiento y no, porque me duelen los hombros y porque no mejoro en un ejercicio, y no. A lo mejor tu volumen de entrenamiento no es excesivamente elevado, pero sí que te lo has gestionado mal con lo que hemos comentado y se ha producido fatiga articular, y eso obviamente te va a impedir seguir progresando porque no puedes mejorar el rendimiento si te duele el hombro o el codo, ¿vale? Incluso puede acabar en lesión y mantenerte apartado del gimnasio mucho tiempo. Y al principio de este vídeo hemos dicho lo importante es que sea sostenible a lo largo del tiempo, estar años progresando. Pasamos, otro tipo de fatiga que se genera cuando entrenamos, la fatiga neural, la fatiga del sistema nervioso central. ¿Cuál es este tipo de fatiga? Bueno, pues es que el sistema nervioso central, dependiendo de los ejercicios que hagamos, va a producirle mayor fatiga o menor. Esta normalmente es intrasesión, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Tú cuando empiezas una sesión, dependiendo del tipo de ejercicio, se va a generar más fatiga neural o menos. Fatiga neural es fatiga del sistema nervioso central, ¿vale? Digamos que el sistema nervioso central es el ordenador que envía las órdenes. O sea, si el ordenador dice se para, no va el resto de la estructura, ¿vale? No va el bíceps, no va el cuádriceps, no va nada. Digamos que el sistema nervioso ha dicho adiós. Entonces, ¿cuándo se produce excesiva fatiga neural? Bueno, principalmente hay que entender que en ejercicios multiarticulares se genera más fatiga neural que en ejercicios monoarticulares. ¿Por qué? Porque obviamente esos ejercicios generan mucha más fatiga, mueves mucho más peso, el sistema nervioso central tiene que mandar el estímulo y la señal para que se recluten varios músculos a la vez, ¿no? Por ejemplo, en un remo, por ejemplo, pues están trabajando bíceps, toda la musculatura de la espalda, flexores de codo, o sea, el brazo radial, muchos músculos, ¿no? Entonces, eso va a suponer mayor fatiga neural. Entonces, multiarticulares, más fatiga neural que monoarticulares. Pero es que aparte de eso, multiarticulares en peso libre, digamos, sin que sean movimientos guiados en máquinas, aún generan mayor fatiga neural, ¿vale? Por el tema de la inestabilidad. Porque se van a activar aún más también pues, grupos musculares que lo único que van a hacer es la función de estabilizar, estabilizadores. Entonces, aún más musculatura que se tiene que reclutar, más inestabilidad, más fatiga para el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, multiarticulares más que monoarticulares. Dentro de los multiarticulares, con peso libre, más fatiga neural que con máquinas guiadas, que obviamente esta es mucho más estable y se genera menos fatiga neural. Luego también, ¿cuándo se genera más fatiga neural? Pues obviamente cuanto más nos acerquemos al fallo, más fatiga neural se produce. No es lo mismo una serie a RIR 3 que a RIR 0 o al fallo muscular, ¿vale? Eso aún genera mayor fatiga. Y luego ya por último, si trabajamos en rangos de repeticiones más altos, se genera más fatiga neural que en rangos de repeticiones relativamente bajos. Por ejemplo, a 6 o 8 repeticiones se va a generar menos fatiga neural que a 20 repeticiones, ¿vale? No es lo mismo una sentadilla jaca a 6 repeticiones o a 8 que a 25. ¿Vale? La fatiga del sistema nervioso central va a ser bastante más potente. Esa fatiga del sistema nervioso central, ¿cómo la sentimos? Bueno, tú cuando acabas la serie, te pongo un ejemplo, tú haces un curl de bíceps en una polea unilateral, tú acabas la serie y dices, ¡buah! Me arde el brazo, ¡buah! Es por la acumulación de metabolitos, el lactato y demás. Eso es más fatiga local. De esa, cuando acabas la serie, te recuperas echando leches. En 1 minuto y pico, 2 minutos estás recuperado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tú sales y dices, me quema, pero en general estás bien, ¿no? Pero tú acabas una serie de sentadilla libre, que la fatiga neural es máxima, de hecho te llamas, haz una serie de sentadilla libre a 20 repeticiones, encima explosivas, o sea, el colmo, ¿no? de lo que es la fatiga neural. Un ejercicio multiarticular con peso libre, que se recluta muchísima musculatura y demás, acabas esa serie, encima de rangos de repeticiones altos, tú sales y no puedes pensar, estás como... O sea, te habla tu compañero y ni le escuchas. Necesitas como medio minuto, 1 minuto para, como mínimo, volver a estar un poco mejor y luego ya 2 o 3 minutos más en recuperarte para la siguiente serie. Y no es tanto por un quemazón que sientas en el cuádriceps o en el glúteo, no, es porque el sistema nervioso central, wow, se le ha ocurrido mucha fatiga neural, ¿no? Entonces, esa fatiga neural, lo que comento, se va en cuestión de minutos, ¿vale? Muy, muy rápida. O sea, no toda, digamos que tú cuando empiezas a entrenar, se genera un pico de fatiga del sistema nervioso central, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que acabas la serie y, bueno, pasan 3-4 minutos, por ejemplo, en una sentadilla libre y, digamos que el 80% de esa fatiga neural se ha disipado. Siempre se queda algo residual durante la sesión que únicamente se va a ir a las horas después de entrenar, ¿no? Pero por norma general, digamos que a los minutos se va a ir. Entonces, esa fatiga neural no debería de preocuparnos en exceso a la hora de tener que hacer descargas de entrenamiento. No va a ser la culpable, porque tú un día te puedes pasar
de ya no solo hacer ejercicios multiarticulares con muchísima fatiga neural, es que encima como hagas un tipo de estímulo, un tipo de patrón de movimiento o un ejercicio nuevo al cual no estás adaptado, o técnicas de entrenamiento tipo drop sets, rest pauses que no estás adaptado, que generan mucha fatiga neural porque alargan la serie, ¿qué es lo que ocurre? Que ese día quizás sí que la fatiga neural va a ser muy alta, de hecho te puede pasar que tú vayas a entrenar, un día te pases haciendo estas técnicas de alta intensidad si no has hecho nunca, o hagas un ejercicio nuevo con un grado de intensidad muy elevado que no has hecho nunca, y eso ya te deja cao para el resto de la sesión. El rendimiento en el resto de la sesión cae demasiado. Entonces ya no es interesante seguir entrenando mucho rato porque lo ideal es que te vayas a tu casa, te recuperes de esa fatiga neural, que no se va a ir en cuestión de 2 o 3 minutos, como sí que ocurre cuando haces un ejercicio al cual estás adaptado. No, es que esa fatiga neural ha sido muy alta y va a tardar unas horas en irse. ¿Por qué? Porque te has pasado, tío, porque has hecho un tipo de estímulo al cual no estás adaptado. Entonces siempre hay que hacer las cosas de manera progresiva, ¿vale? Pero lo que comento, no deberíamos de preocuparnos por esa fatiga neural. Vale, ya hemos visto un poco los tipos de fatiga que se generan. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es el volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la descarga, digamos que la vas a tener que hacer muchas veces porque te estás pasando con el volumen de entrenamiento, ¿no? Ha llegado un punto en el que ya te has pasado. Imaginaros que ya no es tanto por algo concreto de que tienes justo fatiga articular o que justo es fatiga local o que justo es fatiga mental o libre. No, es porque en general tú notas que el rendimiento ya no mejora desde hace mucho tiempo, te cansas en general, duermes peor, ya cuando vas a entrenar, incluso antes de entrenar, ya estás como cansado, luego durante la sesión se te hace muy pesada, acabas la sesión y sales arrastrándote, ¿no? Todo esto son indicativos de que te estás pasando con el volumen de entrenamiento. Y es una mezcla de diferentes tipos de fatiga. Igual tienes unas pequeñas molestias en el codo, pero es que encima no se te recuperan bien los músculos entre sesiones, ¿no? Esa fatiga local, a nivel mental estás muy cansado, luego igual estás haciendo varios ejercicios que te generan demasiada fatiga neural y por eso se te hace muy dura cada sesión de entrenamiento. Digamos que es una mezcla. Y llega un punto en el que dices, hostia, tengo que hacer descarga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Fijaros, chicos, aquí tenemos las diferentes escalas de volumen de entrenamiento. Tendríamos, abajo de todo está volumen de mantenimiento. El volumen de mantenimiento es las series, o ya no las series, el trabajo efectivo que tú tienes que realizar durante un tiempo determinado, unas semanas o lo que sea, ¿no? Para ni ganar ni perder masa muscular. Te quedas ahí, no la pierdes, pero estás ahí en ese punto, no mejoras tampoco, ¿no? Obviamente es bajo ese nivel de entrenamiento, no tienes que hacer mucho volumen de entrenamiento, ¿vale? Mucho trabajo. Luego tendríamos el volumen mínimo efectivo. Este volumen mínimo efectivo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es el trabajo efectivo mínimo que tienes que realizar para ir mejorando poco a poco. No vas a mejorar lo máximo que podrías mejorar, pero sí que vas mejorando poco a poco, ¿no? Luego tendríamos volumen máximo adaptativo. Este es el punto óptimo en el que deberíamos de movernos porque es el punto perfecto en el que vamos a conseguir las máximas adaptaciones de hipertrofia posibles, ¿vale? Con el trabajo efectivo que estamos haciendo, pero no nos estamos pasando. Da el suficiente tiempo, por así decirlo, o es lo suficiente para recuperarte correctamente, que las fibras dañadas se recuperen bien en general y podamos seguir ganando masa muscular, mejorando en el rendimiento, seguimos mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, lo ideal es mantenernos siempre en este punto, ¿vale? Quedaros con eso. Y luego tendríamos el volumen máximo recuperable. Este punto es un punto en el que tú te vas a recuperar de sesión en sesión, pero no quedan recursos energéticos suficientes de la comida, digamos, para mejorar. O sea, digamos que el músculo se recupera bien, pero no se añade nueva proteína contráctil al músculo, no se crea nuevo tejido muscular, ¿vale? Entonces, te recuperas bien, pero no mejoras en el rendimiento, no ganas masa muscular, entonces tampoco es interesante movernos aquí. Lo ideal sería movernos entre un volumen máximo adaptativo y un volumen máximo recuperable. A veces hay que tocar un poquito, hay que subir un poquito ese trabajo efectivo y llegar a este punto de volumen máximo recuperable. ¿Por qué? Porque ahí ya decimos, ojo, estoy en el máximo volumen recuperable, pero si nunca llegamos ahí, no vamos a saber si estamos verdaderamente en un volumen máximo adaptativo o si estamos en un volumen mínimo efectivo, ¿vale? Porque sí hay tablas por ahí que te indican cuánto volumen de entrenamiento según el grupo muscular. A ver, cada persona es un mundo, ¿vale? Eso no hagáis caso. Pueden servir a modo orientativo, pero no. Tienes que ser tú mismo en tus propias carnes el que vayas aumentando progresivamente tanto volumen como la intensidad, gestionándote correctamente tu programación de entrenamiento para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, aquí es algo súper importante. Normalmente muchos preparadores lo que hacen es, te programan una rutina de entrenamiento en la que empiezas y te van aumentando la intensidad o incluso la intensidad, que es la cercanía al fallo, y el volumen, y mejorando, aumentando las cargas, etc, etc, y de repente a la semana y media te pautan sí o sí hacer una descarga. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezas en un volumen de mantenimiento cuando empiezas, te empiezan a subir muy rápidamente todas las series, lo toleras durante un mes y pico, pero de repente, ¡pum!, he llegado aquí, necesito descarga porque me duele un codo. Imaginaros, fatiga articular, ya no puedo más.
vuelven a bajarte a un volumen de mantenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, y de ahí, una vez que bajas, luego vuelves con el proceso otra vez a más, ¿no? Esto no es la manera más óptima, bajo mi punto de vista, de programarte tu rutina de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo mucho tiempo sin ganar las máximas adaptaciones de hipertrofia posibles, sin hacer las cosas de la manera más eficiente posible, porque tú, mientras te encuentras en este volumen de mantenimiento, no estás en el volumen máximo adaptativo. Pero es que, vale, vas subiendo, vas subiendo. Cuando estás en este volumen mínimo efectivo, tampoco estás en este volumen máximo adaptativo. Y cuando subes y te pasas, y llegas a ese volumen máximo recuperable, tampoco estás en ese volumen máximo adaptativo. Pero es que luego encima haz una descarga durante una semana en la que no entrenas o bajas el volumen y demás, y la intensidad, y vuelves a empezar. Entonces, realmente el tiempo en el que estás consiguiendo las máximas adaptaciones de hipertrofia posible son muy pocas. Es muy poco tiempo, ¿me explico? En cambio, ¿qué es lo que yo propongo? Bueno, sí que podemos empezar aquí en este volumen de mantenimiento, vamos aumentando, vamos gestionándonos la programación de entrenamiento de manera correcta, de manera eficiente, de manera inteligente, escuchando a nuestro cuerpo, viendo cómo mejoramos, todo lo que he comentado para no excedernos con la fatiga articular, por ejemplo, modificando cada variable de entrenamiento a la perfección para que consigamos llegar a este punto, llegamos un poquito al volumen máximo recuperable, nos damos cuenta de dónde estamos y volvemos y nos quedamos ahí. Ahí. Y siempre intentamos movernos en esa franja. En una franja perfecta en la que estamos consiguiendo las máximas adaptaciones de hipertrofia posible, pero es que encima, como te estás gestionando muy bien, no tienes fatiga articular, no hay problemas en ese punto, porque si en el momento en el que notas que te duele un poquito más de la cuenta un codo, reculas, modificas algo, lo que sea, ¿no? Te quitas un poquito ejercicios multiarticulares o el trabajo de esos ejercicios multiarticulares, bajas el volumen y la intensidad, pero los aumentas en los monoarticulares, vas tocando parámetros o trabajas más en rangos de repeticiones más altos, como hemos comentado, en vez de siempre en bajos, ¿no? Entonces siempre te mueves ahí, pero no durante un mesociclo, por ejemplo. O sea, esto no funciona porque normalmente lo que hacen muchos preparadores es, estás 4 microciclos o 5 o 6 y haces la descarga. Digamos que hacen eso, ¿no? O sea, suben demasiado rápido el trabajo efectivo, llegan a un punto en el que necesitan la descarga, la hacen y vuelven a empezar. No, yo propongo que durante incluso una etapa entera de volumen, tú lo que puedes ir haciendo es moverte en ese punto. No tienes por qué hacer descargas. Tú empiezas, vas aumentando y durante meses te mantienes en ese punto. Y vas poco a poco modificando variables, haciendo las cosas perfectas para siempre estar en ese punto. Como comento, no te pases y luego cuando llega la etapa de definición, porque ya llega un punto en el que quieres empezar a definir, bueno, pues ahí poquito a poco sigues en ese punto y conforme lo vayas necesitando, porque los recursos energéticos son menores, porque comes menos y la capacidad de recuperación es menor, bueno, pues vas disminuyendo poquito a poco el volumen de entrenamiento hasta que llegues a esta franja. Y eso sería, ¿vale? O sea, si hacemos esto, vamos a conseguir lo que comento, las máximas adaptaciones de hipertrofia posibles. No hay más. Es la mejor manera de hacerlo bajo mi punto de vista. Cada preparador o cada entrenador tendrá sus métodos, vosotros también vuestras preferencias, pero bajo mi punto de vista tiene todo el sentido del mundo. Y estoy hablando aquí con algo de fisiología, o sea, no estoy hablando aquí porque a mí me da la gana de decir eso, ¿no? Porque yo veo mucha gente, pues eso, muchos chavales en el gimnasio que están muy motivados cuando empiezan o cuando llevan tiempo, incluso hacen la técnica mal, lo que sea, fatiga articular, pum, me duele el hombro. Un mes sin ir al gimnasio, pierdes la motivación, dejas de ir, luego ese chaval lo vuelves a ver a los 6 meses, que es cuando se vuelve a apuntar. Pues no, pues yo prefiero seguir en el gimnasio, no ser el tío que más carga mueve, no trabajar siempre en rangos de repeticiones bajos, hacer las horas bien, no ir 2 veces al día o no tirarme hora y media en el gimnasio, e ir modificando esas cosas para que sea sostenible. Que hay temporadas que tengo más motivación y estoy mejor, tengo mayor capacidad de recuperación y tal y cual, y mi entorno vital es más óptimo. Bueno, pues en ese caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Meto un poquito más de trabajo para moverme siempre aquí. Que hay veces que no puedo estar en este punto, pues porque no me da lo que sea la vida, porque me genera fatiga mental, porque tengo una temporada que me apetece poner el foco en otra cosa. Bueno, no me voy del gimnasio, no tengo que hacer una descarga, no sé qué, ¿no? Pues bajo aquí entre un volumen mínimo efectivo y un volumen máximo adaptativo, y ahí está perfecto, ¿vale? Así que bueno, gente, espero que os haya quedado súper clarísimo este punto, por qué las descargas de entrenamiento no son obligatorias, que mucha gente se cree que son obligatorias. Creo que ya habéis aprendido cuándo debemos hacerlas, prestar mucha atención a los tipos de fatiga. Y nada, si queréis seguir aprendiendo sobre estos temas, ya sabéis que podéis descargaros el manual de entrenamiento para principiantes. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, y si queréis rodearos de una comunidad a la que vais a poder preguntar todas las dudas que queráis, una comunidad privada súper agradable de gente que sabe muchísimo, bueno, también tenéis el enlace en la descripción para poder entrar al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, que ahí os vamos a recibir con los brazos abiertos.
Así que nada, gente, espero que si os ha gustado el vídeo, bueno, le deis like, por favor, comentad, os dejo por aquí algún vídeo más que os pueda interesar relacionado con el entrenamiento y la hipertrofia muscular, y nos vemos en futuros episodios. Os mando un fuerte abrazo a todos, adiós.